¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Cara sucia, Jornada número 5, la que afrontamos este fin de semana y lo hacemos después de los primeros partidos de Champions League, donde ha habido suerte dispar entre los equipos españoles. Y de cara a esta jornada y para el futuro es una muy buena punto de partida para analizar qué van a hacer, sobre todo los equipos menos acostumbrados a participar en esta máxima competición continental, como son Athletic y Villarreal. Los dos perdieron y los dos tienen que pues habituarse a jugar en un calendario muy apretado y sobre todo muy pero que muy competitivo, como es esta temporada con la Champions League. Por supuesto, en este podcast vamos a ver las posibles rotaciones de los equipos europeos y el estado de forma de los 20 equipos de la liga, sus alineaciones probables, sus dudas y, por supuesto, sus recomendaciones, sus fichitas. Si quieres participar, ya lo sabes que lo puedes hacer en la cajita de comentarios y también nos puedes enviar un audio para escucharte y al final de este episodio lo escucharemos para pues debatir acerca de lo que nos queráis proponer. Abajo tenéis en la descripción cómo poder participar. Nosotros vamos ya directo con esta previa de la jornada 5 en Clave Fantasy. ¿Te gusta jugar al Fantasy de la Liga? Entonces tienes que probar Sorar, donde compites jornada a jornada y puedes ganar dinero real con tus cartas de la Liga. Pincha en el enlace de la descripción y consigue hasta 150 euros en recompensas exclusivas. Haz tu equipo, entra ya desde la descripción y que empiece tu temporada en Sorar. tan solo una ilusión, al destino doblegó y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez. Y ya está aquí una nueva jornada, la jornada número 5, jornada en mitad de la Champions, como decíamos en la presentación, después de un parón de selecciones y también atentos a que la semana que viene hay intersemanal. La locura. Yo sé que va a ser complicado acertar con todas nuestras predicciones y acertado y complicado también pues en responder todas esas dudas, ¿no?, que se os pasan por la cabeza, porque literalmente, y este tipo de jornadas creo que es literal, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero lo que no puede pasar en el podcast de Jornada Perfecta es que se lo pierda, bueno, alguna vez ha pasado, ¿no?, pero normalmente no suele ocurrir, que se lo pierda Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No? Y sobre todo en este inicio de temporada, ¿no? Que estamos a full, que estamos dándolo todo y que creo que estamos volviendo a coronar en lo que es nuestra 9ª temporada, un contenido creo que a la altura, ¿no?, de lo que ha sido Jornada Perfecta. Hitos, siempre me gusta hablar de hitos. Jornada importante, evidentemente, que es lo que has comentado un poco en el inicio. Pero estamos en YouTube, Antonio, casi tocando ya los 24.000 suscriptores. No sé si llegaremos a los 25.000, que te lo pregunté en verano. Sí. Me dijiste, vamos a estar ahí tal. Pues yo creo que estamos ya cerquita, ¿no? 24. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. ¿Qué más hitos? Que no pitos. ¿Qué más hitos? Masitos, pues pocos. O sea, realmente era ese nada más, ¿no? Sí que es verdad que hoy tenemos un podcast solo a dúo. No han podido estar ni Fabián ni nuestros compañeros Victorious y Norfolk. Víctor sigue con esa recuperación de ligamento cruzado y Ernesto justo le pillaba tema también laboral hoy de por medio, Juanjo también. Así que nada, hoy estamos en un solo dúo, pero volveremos y amenazamos con
con repetir próximamente con todos ellos, que son los que también nos dan ese puntito de vista, ¿no? Que siempre se agradece. Fabián Fuentes estaba bregando todavía con Elon Musk. No sé si que están fabricándolos todavía. No, no nos ha dado novedades, lo cual entiendo que eso tiene su proceso. Puede que tú lo encargas, que te llega, más lo montas, etcétera. Pero bueno, oye, yo creo que hay que valorar el esfuerzo que va a hacer Fabián de Total, instalar ese Starlink para poder estar con nosotros todos los miércoles, que yo personalmente y sé que también muchos de nuestros oyentes pues le echamos bastante de menos. sí, que eso vale billetes, ¿eh? Que la gente dirá, Fabián no trabaja porque billetes vale eso, ¿eh? No sé cuántos, pero creo que tiene su, tiene su partida económica. Una vez resuelto la mini previa, vamos con la previa. Y empezamos con el Betis. Qué buen partido, Javi. Qué buen partido para empezar, ¿eh? Un viernesito interesante, ¿eh? Este Betis Real Sociedad para comenzar en la Cartuja. El Betis que viene de empatar frente al Levante, de salvar un poquito los muebles, aunque incluso se pudo llevar los 3 puntos después de ponerse 2-0 por detrás en el marcador. Y la Real que, bueno, se puede decir que compitió frente al Real Madrid. Más allá de las circunstancias al final no la determina la Real Sociedad. Compitió, estuvo en el partido, no le dio para sacar ningún punto frente al conjunto blanco. Y lo cierto es que a esta hora, 17-18 del 17 de septiembre, la Real está a 1 point para irse al descenso, para irse a la segunda división. Sí que empezó por la Real, que es el equipo justo del que me has dado paso, lo tenemos cercano, reciente, con ese enfrentamiento contra el Real Madrid. La Real Sociedad, bueno, pues yo creo que pudo pugnar al empate en ese encuentro en Anoeta, facilitado también por la expulsión de Dijkhuizen, que igualó un poco fuerzas, pero ya de inicio, sé que ahora nos sale criticar a la Real Sociedad y seguramente haya muchos motivos para hacerlo, pero a mí no me disgustó del todo el partido de la Real Sociedad y sobre todo cuando se puso en superioridad numérica sobre el campo, también con esa entrada de Carlos Soler de Cubo en la segunda mitad, Aramburu incluso en la derecha, para intentar frenar un poco ahí el ímpetu ofensivo, sobre todo de Mbappé. Vi una Real que tiene que ser a lo que tenemos que agarrarnos para el equipo de esta temporada. Lo cierto es que el trasvase de poderes entre Alguacil y Sergio Francisco no está siendo positivo. Solo un punto, como tú dices, de 12, eso es una losa enorme para un equipo con las pretensiones de la Real Sociedad, porque siguen siendo pretensiones Europa. Y en este quinto partido no lo va a tener sencillo. Visita el Villamarín, uno de los gallitos de la competición. No está bien tampoco el Betis, ahora lo veremos. Y en principio lo hará importante. Nos vamos a centrar también un poco en esta previa en alineaciones posibles, porque ya en ese post que está gustando tanto en el canal de YouTube estamos analizando un poco lo visto o lo hecho por estos equipos en la jornada justo que acaba. Y en clave alineaciones posibles, pues quizás esperamos la entrada de Allen, de Aramburu, que volvería el 11 seguro, era Aramburu es muy probable. Primera titularidad de Carlitos Soler, para el que le está aguantando. Vuelta al 11 también de Cubo. Y nuestro compañero y experto de la Real Sociedad, Koldo Sandoval, apuesta por un Guedes de falso 9, haciendo que Oyarzabal vaya de media punta y cargándose a uno de los centrocampistas. En este caso sería a Pablo Marín. También tenemos alguna duda con la posible titularidad de John Martín. Y bueno, lo bueno de este partido es que vamos a saber la alineación de la Real antes de que comience la jornada. Te tengo que poner un par de puntos que has dicho que la Real tiene un punto, tiene 2 realmente. No, Y me llamabais loco, no sé quién, creo que fue Victorious. Oye, yo nunca he visto jugar a Soler jugar en el doble. Ahí está, para que después me echéis la bronca, que tenemos ahí a Soler en el doble pivote junto con el gran Gorrochategui, bueno, veremos con este cambio, con estos pequeños retoques, Sergio Francisco si consigue dar con la tecla, ¿no? Porque a mí la sensación es que tanto Guedes como Carlos Soler, en el estado en el que está el equipo ahora mismo, tienen que ser bastante importantes. Veremos. Yo mi fichita va a ser Guedes, ¿eh? No sé por qué, ya adelanto que tengo feeling de que la Real, el Betis es muy de vez en cuando pegar una pecheada. Creo que puede darla en este fin de semana. Es la sensación que tengo, ¿eh? Yo voy a ser muy sincero. Yo a Guedes no le percibí en el campo el otro día, la verdad. Igual que Carlos Soler se notó en cuanto entró. Tuvo mucho contacto con la pelota, estuvo notablemente bien. Pero a Guedes no le vi sobre el campo. Es una apuesta que me es muy difícil de validar. Y en cuanto al Betis, pues lo más destacable es la recaída de Bartra en el entrenamiento de esta mañana. Parecía que iba a salir ya de ese parte médico.
Así que tendremos una nueva jornada donde ya sea Valentín Gómez, ya sea Diego Llorente, tendrán que ocupar junto a Nathan el puesto de central. Una defensa del Betis muy, muy castigada también, lógico. También la portería, creo que Álvaro Valles no está fino tampoco, así que porcentuamos las opciones de Pau López de asaltar también titularidad y una defensa, como digo, un poco, creo que lo tiene que dar bastante expuesta contra un Levante que en casa es verdad que se hace muy fuerte, pero que creo que estaba penando mucho a sus jugadores. Y luego arriba esperamos la vuelta de Lo Celso claramente, en esa posición de media punta. También hay que incluir que De Osa ha estado entrenando al margen en los últimos entrenamientos. Y el que podría colarse en el 11 es más un pálpito que una realidad ahora es Abde. Creo que el otro día entraron desde el banco Lo Celso y Abde. Y al que se notó un montón fue el marroquí. Yo creo que estuvo bastante bien. De hecho, se llevó unas puntuaciones abultadas en Fantasy. Y puede ser una opción más que interesante para tenerlos cauteados en esta racha de 3 partidos consecutivos que vienen. Mucho hype, ¿no? Con esa asistencia a Fornals. A mí Abde es un jugador que el año pasado me gustó mucho, sobre todo al principio, ¿no? La primera vuelta de la... De, te he visto coger, parece que cogías salúas, Javi. Es que acabo de matar un mosquito en directo, ¿vale? Y es de esto que me ha manchado la mano, tío. Ahora ve lo que hago. O sea, hasta el momento voy a seguir normal. El que lo haya visto en Twitch y en YouTube lo habrá visto. Soy un gran cazador de mosquitos, macho. Sí. No, decía, ¿no? Que Abde, a mí el año pasado, la primera vuelta, me gustó muchísimo. Quiero recordar que alcanzó en Bivenger los 5 millones, 5 millones y algo, incluso 6. Pero es verdad que se diluyó, ¿no? Y que todo lo bueno que hace muchas veces no acaba en algo tangible, ¿no? Ya sea una asistencia, un gol, una clara ocasión de gol. Pero para mí es un jugador que debe ser, que tiene que tener un rol bastante importante. Ahora está subiendo muchísimo. Estoy en el stream de los viernes haciendo esa plantilla para esta temporada del club del cable pelado y Abde sin duda alguna está entre ellos. O sea, Abde Sí. tiene plaza fija en ese equipo, tanto para bien, Antonio, como tú dices, como para mal. Sí, es una lástima que no tenga esa capacidad de decisión final, ¿no? Pero bueno, aprovechar ese hype y aprovechar que está siendo uno de los jugadores que más sube en estos momentos. En portería, no sé si lo hemos comentado, Álvaro Vallés, Sí, que a priori sí. por delante de Pau López, que físicamente todavía anda renqueante. No, te lo decía sobre todo porque Vallés no estaba fino. O sea, realmente el otro día no está siendo un portero ahora mismo que esté salvando. Lo que le vimos a actuaciones previas a Pau sí fue un portero que podía salvar algo. Pero Valles está muy falto de ritmo, se lo está notando. Y no sé, creo que está ahí la opción. Mínimo tenemos que tenerlo en cuenta y huir de esa portería. Este stream o este podcast hoy es de huir de porterías. Voy a ser muy directo. La del portería del Betis me da miedo, pero no es la única, hay varias, ¿eh? Sí. Vamos con las fichitas. Javi, preséntame al fichitero de hoy y dame las tuyas también. Fichitas de esta quinta jornada, nuestro invitado no es otro que Paquete, que me elige Antoni. Yo voy a ir con los Chelsea. Y yo voy con Guedes. ¿Por qué? Pues lo dicho. Esto es más intuición que otra cosa. Creo que la Real va a ganar y creo que va a competir bastante bien. Y creo que Guedes es verdad que, pues bien no está, pero que tampoco es que él tenga una competencia en el puesto de 9. Y creo que puede hacerlo bien. Siguiente partido, el Girona Levante. Javi, partidito entre enfermos, no voy a decir críticos todavía, porque bueno, al final todavía queda mucha temporada. Pero bueno, aquí los dos van a intentar sumar por primera vez esta temporada los 3 puntos. El Girona se quedó a nada de hacerlo en Balaídos, se quedó muy cerca, pero al final, con la negra que tiene, pues se queda ahí al borde de conseguir los 3 puntos. Y el Levante se vio con el partido ganado, 2-0 frente al Betis, pero bueno, pues al final recular ante un equipo que tiene tanta calidad, pues acaba encontrando vías para el gol. El Betis las encontró y no se llevó los 3 puntos, como decía antes, pues casi de milagro. ¿Cómo ves este encuentro? Bueno, le pasó al Levante lo mismo que contra el Barça, ¿no? Con el Betis, que se puso, o sea, dio la sorpresa demasiado pronto. Sí. Dejó margen de actuación al otro equipo y claro, al echarse atrás, que también es lógico, ¿eh? 2-0 ganando en casa, es lógico que hagas esa apuesta. Sí que es verdad que pudo perder el Levante, pero también pudo ganar, ¿eh? Tuvo alguna ocasión última, sobre todo con un comandante Morales ahí bastante
resucitado para la causa, que a mí personalmente me sorprendió y me gustó. El Levante, que no esperamos grandes cambios en el 11, de hecho esperamos una repetición de 11 respecto al de la última jornada, con la entrada sorpresiva de Matías Moreno por Dela en el puesto de central. Matías Moreno, que tuvo unas pequeñas molestias, calambres, que le hicieron salir del partido, pero él mismo confirmó que está perfectamente. Y arriba, pues ese ataque, ¿no? Tan prometedor, con Iván Romero, Caleta Young Ojo de y Tallón, Carlitos ¿eh? Álvarez, que a mí sí, Caleta Young muy bien. Es lo que decía el otro día, que nunca sabréis si el pronóstico que hice de Tallón fue de broma o iba en serio. Creo que al menos voy a dejarlo ahí como opción, ¿no? Para que cada uno vaya pensando. Pero sí, sí, sin duda alguna interesante lo que nos encontramos de cara a este encuentro con esos tres jugadores arriba, y la irrupción también de la Sagasti ya en el 11. Creo que es un jugador que le viene muy bien al equipo. Yo diría, Javi, que es un partido para meter delanteros, ¿no? Porque en el otro lado de la balanza tenemos al Girona con un Banat que se estrena con gol en Balaídos y que también ha demostrado durante este inicio de curso muchas debilidades. El Levante marca y le marcan también prácticamente en todos los partidos. Partido para jugadores de ataque. Sí, partido para jugadores de ataque, partido con aroma muy fantasy, porque es lo que tú decías, ¿no? Aquí, a ver, luego este tipo de partidos acaban decepcionando un poco, ¿no? Pero es partido en el que seguramente haya una puerta grande para uno de ellos y una enfermería para el otro. Y digo que puede ser decepcionante porque en el sentido en el que ambos equipos acaben al final protegiéndose, porque no llegan en su mejor momento y el partido se torna en empate, lo cual suele ser decepcionante. Yo en este caso, este tipo de partidos me gusta apostar por uno de los equipos. Vi el otro día un tipo de recuperación en el Girona, que también he de decir que salva el punto casi de milagro. Es verdad que le marcan en los minutos finales, pero tuvo el Celta muchísimas para ponerse por delante del marcador. Y en clave 11 posible del Girona, vamos a ver de nuevo titular a Banat, de nuevo titular a Unagi, y lo que seguramente sea la primera titularidad de Bryan Gil, que el otro día entró en el descanso. Bueno, después del descanso, lo hice por Joel Roca, que está lesionado. Sigankov tampoco se recupera, con lo cual son jugadores que sumamos al parte médico, igual que Lemar, que también tiene muy difícil poder estar disponible para este partido. Y hay dudas en la portería. Te traigo la segunda portería caliente de la jornada, en el segundo partido, y es Gazzaniga, que hizo un partidazo. Eso te Le iba a faltó decir. solo parar. Sí, sí, es que hizo su mejor partido, otro. Hizo su mejor partido nada. Hizo su mejor partido. Hizo su mejor partido en el momento en el que llega Livakovic, ¿no? Pero también hay que decir que fue el propio Mitchell el que reconoció que Livakovic viene para jugar. O sea que no sabemos si por galones va a mantener esa portería Gazzaniga al menos esta jornada. Va a aprovechar en la intersemanal para darle entrada a Livakovic y ya va a decir, oye, ya que has estado aquí, ya que estás titular, quédate, ¿no? Te invito a que te quedes. No sabemos cómo lo va a gestionar Mitchell, pero es verdad que Gazzaniga viene de hacer su mejor partido de la temporada. Sí, de la temporada, yo diría de lo que yo he visto, de su vida, porque lo del otro día no Sí. fue normal, o sea, las paró de todos los colores. En cuanto a los 11 ya decías que en el Levante esperamos el mismo equipo y en el Girona solamente pronosticamos la vuelta la titularidad de Bryan Gil por primera vez esta temporada en lugar de Portu. Eso es, eso es. Brian Hill ya tuvo el otro día sus primeros minutos y sobre todo más que Portu, que sería la alternativa, ¿no? Sería la alternativa conservadora, Portu, o la alternativa lo meto ya en dinámica, que sería la de Brian Hill. El caso es que si estuviera Joel Roca no lo tendríamos tan claro, pero esa lesión de Joel Roca marca un poco lo que entendemos que tiene que ser la titularidad de Brian Hill. Oye, hablan mucho, o sale el nombre de Banat varias veces entre los comentarios y tal. ¿Qué te parece? Debut con gol, a pujar fuerte. No, que está fuerte, marcó un golazo. Otro día ahí como que te reprobaban no meterlo en chollos, pero lo entiendo, porque es que su precio ya es alto. O sea, no estamos hablando de un delantero de Envivenger de 1, 2, 3 kilos, en plan, uy, sorpresa. Vanas, no. Vanas son 5,3 kilos. Hay que estar muy seguro para ficharlo. El caso es que tiene buena pinta, lo que hemos visto de momento. Es cierto que el calendario del Girona es favorecedor. O sea, de los 4 partidos próximos, 3 de ellos son en casa contra el Levante, Español y Valencia. Tiene que ser una piedra de toque y quizás sí que es momento de apostar por jugadores del Girona. Vamos con las fichitas, Javi. Pues vamos con esas fichitas. Te doy la de Paquet,
que se va por Carlos Álvarez, apuesta por sorpresa del Levante fuera de casa. Yo voy a ir por el jugador del que hablaba, por Banat. Yo voy con Toljan, porque por ir escogiendo algún defensa. Es verdad que empezó muy fuerte, se ha venido bastante abajo, pero bueno, no sé, creo que en este partido su presencia ofensiva podría darse en algún momento del encuentro y, ¿por qué no? Tirarnos esa fichita. Vamos con el siguiente encuentro, Real Madrid, Javi. Español, el equipo de moda, ¿eh? El equipo de Manolo González, que bueno, está tercero en la clasificación después de llevarse los 3 puntos frente al Mallorca. Y bueno, pues el Madrid que se presenta al partido después de llevarse los 3 puntos en ese encuentro frente al Olympique de Marsella en la Champions League. Cuéntame, sobre todo queremos saber tema alineación, tema rotaciones, quién puede caerse, quién no puede caerse. Hemos conocido también lo de Hausen, que hay sanción. ¿Quién lo va a cubrir? Bueno, en principio por Dinhausen vamos a ver a Asensio. Asensio va a estar con seguridad en el 11. Y tengo la duda de Militao, que yo creo que va a tirar para adelante con él Xabi Alonso en el puesto de central. ¿Por qué tengo la duda de Militao? Porque hace no muchas ruedas de prensa, creo que fue hace 2, 3, 4 ruedas de prensa, Xabi Alonso habló sobre Militao, que tenían que ir con... que no querían forzarlo, o sea, no querían un Militao jugando siempre en el campo. ¿Por qué? Porque viene de 2 lesiones de ligamento cruzado y precisamente pues quieren evitar lo que propició esa segunda, ¿no? Entonces, no le queda otra. O sea, realmente porcentuamos a Alaba como opción de ver una Alaba Asensio, pero ante uno de los equipos de moda o revelación, a mí me parece sorprendente un poco ver esa pareja. Creo que Militao va a hacer de tripas corazón. Asensio se va a tener que ganar esa confianza en el partido en el que va a ser titular seguro. Y probablemente el momento de descanso de Militao sea ya la siguiente. Sea en la intersemanal de la jornada 6 que se disputa en el Ciudad de Valencia, que es campo complicado, como hemos visto para Barça y para Betis. Por lo demás, Carvajal va a jugar titular en el lateral derecho con la lesión de Alexander Arnold, que va a ser de 6 semanas por lo menos, o sea que venta fantasy sin lugar a dudas del lateral inglés. Yo sigo viendo a Álvaro Carreras porque si tienes que experimentar en defensa, no vas a quitar a Álvaro Carreras. Está siendo sin duda alguna una de las sensaciones de este inicio de temporada en el Real Madrid. Y luego en el centro del campo y arriba sí que veo a Arda, a Tchouaméni y a Valverde. Es verdad que le porcentúo a Arda con respecto a Dani Ceballos, porque el turco de momento no ha descansado absolutamente nada para Xabi Alonso. Ya lo hizo la semana pasada Valverde. Podría ser el turno de Arda en esta semana, o sea que riesgo. Pero también os digo que en Fantasy, por un pálpito, una intuición, no podéis quitar a Arda Güler ahora mismo, que está muy muy bien. Brahim jugará por la derecha, Mbappé será el 9 y Vinicius, tras tener esos minutos como no titular, sino como suplente en Liga de Campeones, jugará por la izquierda. Tampoco es que Rodrigo haya derribado la puerta, con lo cual sigue ese plan maestro de Xabi Alonso de ir metiéndonos esas suplencias de Vinicius y otros nombres sin que tengamos predicción para ello. ¿Hay caso Vinicius? Porque, bueno, yo te pregunto por lo que leo en la prensa, ¿eh? No tengo ni idea, ni mi intención es malmeter, es solamente conocer. Porque, bueno, las suplencias, no sé si es un mensaje de Xabi Alonso al brasileño para aumentar la competencia, he leído, o que el Madrid es el Madrid de Mbappé, yo no sé muy bien. Cuéntame tu opinión. No creo que sea el caso de un entrenador de sentar a un jugador para decirle, oye, que es que este es el Madrid de Mbappé. No sé, me parece un poco infantil. No me esperaba así de Xabi Alonso, pero sí que creo que va enfocado el tema en competir y en dejarle claro a Vinicius Junior de momento que él está compitiendo contra otro jugador. Lo que pasa que es que la balanza yo creo que le va a salir siempre a favor a Vinicius, porque el competidor es Rodrigo. Y Rodrigo pues está muy amortizado ahora mismo en el Real Madrid. No sé hasta qué punto pues puede ser una competencia de nivel para Vinicius, pero sí está claro, hay muchas personas que hablan, profesionales en torno a periodistas que hablan en el entorno del Real Madrid y tal, que puede verse la renovación, que es como también un plan de, oye, si no has renovado y tal, pues yo voy, digamos, planificando, ¿no? Pero no creo que Xabi Alonso vayan a ir por los tiros, me refiero, si Vinicius hubiera hecho un inicio de temporada como el que ha hecho, por ejemplo, Mbappé, no creo que habría ninguna duda de que hubiera sido titular en el resto de encuentros. Entonces, simplemente lo asignaría a ese cambio de rol de que si para Ancelotti Vinicius era un jugador totalmente indispensable en el 11, pues el nuevo entrenador tiene claro que va a sumar competencia y que por tanto, pues de cuando en cuando le va
a tocar ese papel de salir en el banquillo. Pero como digo, en este caso, para Vinicius, lo bueno es que el con el que compite, pues está para darle de la mano. Sí. Y por último en el Madrid, Bellingham. Cuéntame cositas de Bellingham, porque ahora mismo es uno de los jugadores que más está subiendo en Bivenger. Su vuelta parece ya pues una realidad, sobre todo de cara a verlo de nuevo en el 11. ¿Cuándo crees que lo podremos ver titular? Pues mira, yo creo que en esta intersemanal, seguramente el partido contra el Levante o el siguiente partido en casa, yo creo que contra el Español sumará minutos, contra el Levante también sumará minutos y no lo veo titular contra el Atlético de Madrid todavía. No sé, al final es una lesión de hombro. O sea, Bellingham va a necesitar ritmo y el ritmo se consigue jugando. Y entonces por ese motivo tampoco me extrañaría mucho que viéramos una... Irá un poco por sensaciones, ¿no? Pero Español y Levante tienen que ser partidos donde Bellingham debe jugar minutos seguramente de importancia, media hora o así, y ver cómo está para ese encuentro contra el Atlético de Madrid, que seguramente que es el que tiene marcado ahora mismo Xabi Alonso como ya vital para contar con el inglés. Lo dicho, un problema en el hombro, con lo cual no es algo indicativo, o sea, no hay riesgo de recaída, si está ya en convocadas porque está bien para jugar. Y entonces, teniendo en cuenta que solo es en el hombro, lo que necesita es ritmo. Y el ritmo se coge jugando, así que le espero este fin de semana ya. Y solo puedo dar la enhorabuena a los managers que se arriesgaron para aguantarlo y que lo ficharon en este parón y que ahora mismo pues han firmado un jugador de 8 millones que vale 16. O más, ¿no? Llegó a alcanzar creo los 24, ¿no? Hace un par de temporadas con Sí. aquel top 1. El español, Javi, el equipo de moda. Bueno, no creemos que Manolo vaya a hacer muchos cambios, como comprenderéis. La posible entrada de Edu Expósito. Y no sé si contemplas que haya rotación en la punta de lanza con Roberto Fernández, Quique García. La verdad es que están marcando goles y eso al final, pues Manolo estará contentísimo. Sí, a ver, es verdad que el Español fuera de casa es un equipo que siempre baja un poquito las pulsaciones. Yo creo que llevamos un 11 muy titular con la entrada de Edu Expósito. Ahora comento, por cierto, el tema de Edu Expósito, que el otro día hicimos una noticia que se nos afeó un poco y además con motivo, con razón, pedimos disculpas. Ahora comento y contextualizo porque dije además que lo explicaría en el podcast, pero que puede haber errores en este 11. Dolan de momento es un jugador que está rindiendo muy bien, lo esperamos porque con su velocidad y su capacidad de centro puede ser un jugador muy interesante en este partido. Hemos metido a Roberto por delante de Quique porque creemos que el español va a intentar buscar o aprovechar esas oportunidades un poco más arriba, presión, y creemos que el perfil de Roberto puede ser mejor que el de Quique, y damos entrada, que por cierto acertamos la semana pasada con la entrada de Urco como jugador importante para el esquema de Manolo. Y sobre Expósito, pues el otro día dimos una noticia de que Expósito era el jugador que en principio Manolo comentó en rueda de prensa que había un jugador en duda y era Edu Expósito. Nosotros sacamos una noticia en la que hablábamos de una baja de 4 semanas. Fue un error, Expósito estuvo en el banquillo, no jugó minutos, eso sí. Esperamos que los pueda jugar ahora y que el jugador se encuentre bien de salud. En principio no hay motivo de alarma, pero bueno, digamos que tuvimos un error de los que normalmente no cometemos. Fuimos un poquito más allá de la información que se da en empresa y en este caso pues nos equivocamos, cosas que pueden pasar. Cosas que pasan, se equivoca todo el mundo, ¿no? Quien tiene boca se equivoca. Vamos con las fichitas. Yo a priori veo pocas opciones para el español, por mucho que esté tan de moda, pero bueno, a ver, cualquier cosa puede pasar. Javi, fichitas. Vamos con las fichitas para este encuentro. Vamos a elegir a Courtois, lo elige Paquete, su primer portero. Y yo, primera vez que me lo dejan, voy a elegir a Mbappé. Yo voy a escoger a Arda, que está de dulce, aunque haya opciones de rotación, pero bueno, me confío en el turco. Vamos con el Villarreal Osasuna, el Villarreal que llega después de perder ante el Tottenham Hotspur en su inicio, en su debut en la Champions League, con un tragigol de Luis Junior en propia meta y con muchas dudas, Javi, muchas dudas en el 11 porque puede haber muchas rotaciones, puede rotar Pepe, del cual eh, creo que nos van a preguntar hasta la saciedad de aquí al viernes a las 21 horas, Javi. También tenemos posibilidades de que rote Foyt, de que rote Sergi Cardona, Pape Gueye, Micaudatse. En fin, el panorama no invita a acertar a hacer un 11 de 11 en el submarino amarillo.
Bueno, tener un plantillón como el del Villarreal tiene este tipo de cosas, ¿no? Que al final, plantillón para bien, todos nos emocionamos, oye, qué buen equipo ha hecho el Villarreal. Pero luego llega este problema, ¿no? Que es el tema de los pronósticos, ¿no? Semana pasada, sin ir más lejos, porcentuábamos a Pepe, pero lo dábamos como que podía no jugar, tal, titular y tal, fue titular finalmente. Sí que es verdad que de Pape Gueye teníamos más claro que no iba a ser titular y no lo fue. También nos arriesgamos con la suplencia de Rafa Marín y acertamos también, pero cometimos errores, por ejemplo, con Ayoce en punta de lanza. Ya afrontando lo que es esta alineación probable nueva, pues mira, me gustaría así, en resumen, dejar varias cosas claras. Lo primero es, cuarto partido, te doy ya la tercera portería caliente. Opciones para que Arnau Tenas sea titular por delante de Luis Junior, después del cagancho cometido por el portero brasileño en el partido en Londres contra el Tottenham, que tú mencionabas. Si no va a ser este partido en casa, está demasiado duro. El siguiente partido fuera en Sevilla, pero estoy bastante convencido de que pronto vamos a ver una titularidad de Arnau Tenas. Va a tener opción también de competir ahí en portería. Si me voy a defensa, tengo que decir que las posibilidades de rotación de Cardona son altas y que pueda entrar Pedraza. No es algo raro o que pueda no suceder. Y luego esperamos de vuelta en el 11 a Rafa Marín. ¿Por delante de quién? Juanjo opina que será Foyth el titular. Yo opino que será Rafa Veiga. Así que no queda muy claro todavía. Está Intentaremos Foyth. esta semana. ¿Quién manda? Está Foyth. Foyth, está Foyth. Sí, tenemos 50-50 y bueno, él ha impuesto su idea, ¿no? Creo que en el centro del campo del Villarreal sí que podemos asegurar titular de Parejo y nos extrañaría mucho que Pape Gueye pudiera volver a ser suplente. Tampoco hay que descartar a Thomas ni Comesaña, es que tiene un plantillón. Y arriba sí que vemos a Jose ya por fin titular. Y cuidar la derecha porque de Pepe Bucanas nos sobra uno. Así que, gente, es que tiene un gran equipo el Villarreal y de verdad que se está convirtiendo en el nuevo Celta. Está siendo difícil encontrar el patrón que nos da Marcelino y eso en Fantasy es un quebradero de cabeza que no tiene parangón. Brutal. En cuanto a Osasuna, Budimir suplente en el último partido y nos planteamos un artículo en la web y ya así de paso hacemos promo en la web y en los artículos de recomendación que solemos hacer todas las semanas, su venta. Javi, ¿vendemos a Budimir? Yo soy de los que piensa que no. Budimir fue simplemente suplente, jugó Raúl García de Haro, que marcó. Importante para el equipo también tener al suplente enchufado, pero hay pocos delanteros que podamos definir delanteros de 15 goles. Y en este partido, por ejemplo, veo dos. Uno a Jose y otro a Budimir. Y entonces por eso siempre intento confiar. Es verdad que si miro a presente y miro a valor de mercado, pues me pueden empezar a surgir dudas. Puedo jugar con ese dinero, venderlo, fichar metal, equilibrar el equipo, de acuerdo. Pero yo confío tanto en Budimir como en Ayoce. Estamos hablando también de un Budimir que la temporada pasada lanzó 8 penaltis y los 8 los anotó. Y el otro día fue suplente porque venía de Croacia. Le tocó a Raúl García de Haro, que lo hizo muy bien, pero no creo que eso suponga ningún tipo de cambio de estatus. Y quizás en este caso convenga tener paciencia, también sabiendo que en los próximos 4 partidos, pues 2 partidos son en casa contra Elche y contra Getafe. Son partidos ideales para ante Budimir. Y luego sí que podemos destacar la lesión de Aimar Oroz, venta fantasy, ¿no? Porque va a estar de momento con un proceso de vuelta indefinida que se puede alargar. Y a partir de ahí, pues en el 11 tenemos la duda de o bien Rubén García o bien Iker Benito. Son las dos opciones que tenemos. Un Iker Benito que el otro día salió de suplente, marcó. Y es un jugador que Alessio Lichi fue importante para él en el Mirandés. Sí. Veremos cómo completa el 11. El resto más o menos parece que el Chi tiene una base sólida de jugadores y de la forma también en la que quiere jugar. Vamos con las fichitas, con las recomendaciones, Javi. Pues vamos con las fichitas y vamos a elegir, en mi caso, yo voy con Rafa Marín, que le garantizo casi titularidad. ¿Y para qué te va con otro defensa? Con Boyomo. Y yo voy con Ayoce, con esa vuelta al 11 del jugador, del delantero del Villarreal. Vamos con el siguiente partido, Alavés-Sevilla. El Alavés que viene de dar el pelotazo en San Mamés.
Con un poco de suerte, con un poco de ayuda, entre comillas, ¿no? Con ese gol en propia meta de Berenguer, tras centro de Denis Suárez. Y el Sevilla, bueno, pues de empatar frente al Elche en la última jornada con ese, en Rafa Mir, comeback to Pizjuán y haciendo diabluras, ¿no? En cuanto a los 11, Javi, vemos un Sevilla que al principio pues va a apostar por un 11 bastante definido con respecto a la última jornada, en el que vemos más cambio, por contra de lo que pudiera pensarse, sería el Alavés, donde bueno, Mariano, podemos anunciarlo ya oficialmente, ¿no? Se hundió, ¿no? El barco ya... Oye, no, oye, estuvo bien Mariano, ¿no? La primera parte, ¿no? bueno, yo no vi el partido, Estuvo ¿eh? ahí dando. No, Vale, vale, Marianeta. No, a ver, a ver, estuvo dando palos, Mariano. A punto le expulsan, por cierto. De hecho, le perdonaron la segunda amarilla, voy a ser sincero, le perdonaron la. Le acaban de echar una amarilla, no sé por qué. Y la siguiente le pegó un trompazo a uno saltando y fue un poquito ahí con el codo. Y si le hubieran sacado la segunda, no hubiera pasado nada. Le echó muchas ganas, pero era digamos, un contexto de partido muy difícil, ¿no? Porque estaba peleando Mariano con Paredes y con Vivian al espacio. Son dos defensas que, pese a ser altos, no son lentos. Y le vino un poquito grande el partido a Mariano. Y por eso tenemos todos esos cambios aplicados en el 11 del Alavés, que tiene una 11 muy base. Y para el que nos esté escuchando, damos entrada a Denis Suárez, a Lucas Boyé y a Tony Martínez. ¿Vale? Básicamente va a haber un cambio, que es lo que hizo en la segunda mitad. Hizo el Chacho Cudé de un triple cambio, pegó 4 voces en el vestuario de San Mamés, hizo 3 cambios. Empezó a jugar con 2 delanteros, que creo que al final puede ser muy interesante. Entrada de Lucas Boyé y de Tony Martínez para jugar con 2 puntas, y también entrada de Denis Suárez. Se cargó a Guridi, se cargó a Mariano y se cargó a Leñá. A partir de ahí, pues tenemos alguna duda de que quizás sea demasiada artillería, pero siendo en casa podría tener mucho sentido, y también es un 11 que equilibra mucho al equipo en el campo. Pero bueno, le porcentuamos un poquito opciones a que tanto Tony Martínez como Boyé puedan salir del 11 y quizás se cuela Leñá. Es verdad que Guridi se nos cae por rendimiento, está en un rendimiento muy pobre, así que prácticamente no contamos con él, pero es un partido donde creo que el Alavés, ahora mismo por sensaciones, parte como favorito. El Chacho Coudet, el otro día lo comentábamos en el post, ¿no? Yo creo que se fue al Coliseum un par de veces y dijo, esto funciona, tú. Esto funciona, papá. Y estamos viendo un Alavés que a mí me recuerda mucho al Getafe, en el sentido que es un equipo que en los duelos va fuertísimo, que tiene jugadores que a priori sobre el papel, bueno, no nos llaman la atención, tipo Antonio Blanco o Tenaglia, pero que se están consolidando como varios de los mejores jugadores fantasy, y que arriba pues se está contando la solvencia puntual de un día Carlito Vicente, otro día Denis, como el otro día, y por ahí pues está teniendo ahora mismo una posición bastante cómoda. sí, es más, está bastante cerca de Europa. El que no está tan cómodo es el Sevilla de Matías Almeida, que pues deja escapar 2 puntos frente al Elche con goles de ex, como Andrés Silva y Rafa Mir. La verdad es que tragicomedia, ¿no? En el Sevilla, un poco de drama y un poco de comedia, ¿no? Porque es que la verdad es que la situación es rara, ¿no? En ese último encuentro frente al Elche. Pero dentro de lo malo, yo estuve viendo el partido y insisto un poco. Creo que pues este Sevilla, con sus limitaciones, creo que este Sevilla es el más realista de los últimos años, ¿no? Y quizás no engaña a nadie, ¿no? Y eso, en cierta medida, a mí me tranquiliza en el sentido en el que puedo reconocer al Sevilla cuando lo veo. El Sevilla de estas últimas temporadas, pues tenía algunos nombres, tenía algunas, no voy a decir ínfulas, pero quizás, sí, pues un poquito, ¿por qué no? Ínfulas del pasado. Un poco, un Pero poco. este no, este va de cara y sabe que tiene que batirse el cobre. Y lo hace con lo que tiene, que tiene poco, pero lo exprime al máximo, a ese 100%. Entonces, es verdad que no le está dando para ganar algunos partidos así justos, como el del Elche que decíamos, pero creo que este encuentro puede ser bastante igualado. Mi fichita va a ser Alfon, ya le adelanto, así que tengo fe en que ¿Vale? el Sevilla gane. ¿Cómo ves tú? Cuéntame algunos cambios en el 11. Bueno, quinto partido, cuarta portería caliente que te doy. Nilan Odisea, yo creo que esta se cae de Maduro. Yo de hecho creo que Odisea va a ser titular.
el portero griego por delante de Nilan, me parece uno de los porteros de primera división, uno de los más flojos, la verdad. Vuelve Quique Salas, tuvo unas molestias en el calentamiento de la previa del viernes pasado y se cayó del 11. Vuelve Suazo, que nos metió un poco ahí dudas Almeida, parecía que iba a ser titular y luego no lo fue por ese viaje transoceánico con respecto a Chile y se va a consolidar ya esa idea defensiva con esa defensa de 5 donde quizás Nianzú se haga con un hueco como titular. La sorpresa fue Batista en el 11, que repetirá. Estuvo bien el centrocampista francés de origen de República Centroafricana, si no recuerdo mal. Y Rubén Vargas sigue a ritmo de asistencia, ¿no? Penalizando, eso sí, un poco su rendimiento individual en SofaScore. Está siendo un jugador muy castigado por el nuevo sistema de SofaScore, que eso lo hablaremos otro día. Pero él sigue en esa parte de siendo un poco el jugador diferencial, ¿no? No voy a decir el nuevo Luque Bacchio, ni mucho menos, pero sí que es de lo poco diferente que ves en este Sevilla, que está encontrando el gol a través de Isaac Romero, 2 goles de forma consecutiva, vuelve a Cor Adams, pero no creemos que de momento Isaac Romero salga del 11. Así que 11 bastante sensato del Sevilla, con ese nuevo sistema de 5, con 3 centrocampistas, 2 de fortaleza, 1 de creación y arriba 2 delanteros con gol como Alfon y Isaac Romero. Creo que es un partido bonito, sea a la vez Sevilla. Vamos con las fichitas. Pues vamos con las fichitas y te voy a dar la de Paquete, que es Tenaglia. Muy listo Paquete, con las fichitas, me están gustando. Y la mía va a ser Sibera. Y la mía va a ser Alfon, apostando por el Sevilla. Javi, la Champions, que ha comenzado ya con los primeros partidos y me consta de que en Solar le estáis dando duro, bien duro. Sí, señor, porque es cierto que esta primera jornada ya está arrancada y la gente no puede disputarla, pero si juegas a Sorar tienes que saber que tus cartas no son solo utilizables en la liga, sino que aquellas que jueguen competiciones internacionales, caso por ejemplo de Real Madrid, Barça, Villarreal, Atlético y Athletic Club en Liga de Campeones, pero también Betis, Celta y Rayo en las otras competiciones europeas, son utilizables durante la semana con una Game Week especial, con una Game Week con formato propio, en el caso de la Champions por este estreno tan espectacular. Además daba bastante buenos premios. Creo que se repartían, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Porque no lo he mirado justo antes de entrar, pero eran alrededor de unos 70.000 dólares solo este fin de semana en esa European Champions que tiene pintaza y que estamos disputando. Que a mí no me ha salido muy bien, porque mi apuesta era, por un lado, el Real Madrid y por otra, bueno, es que yo llevo cartas de de Athletic Club, de Villarreal y de Real Madrid. Y bueno, he de decir que no es Carrer. una jornada que vaya a pasar la historia, exacto. Ese gol último ese gol último no, porque de hecho abrió el marcador. Pero el gol del Olympique de Marsella, el de Weah, me mató. Sí, Bueno, señor. a veces pasa, Javi. No, Son cosas que suceden. Me estaba acordando más de eso, de Solar en ese momento, que no que del partido que no sí. del propio Real Madrid. Pero bueno, son gajes del oficio, la gente del fantasy. Ya sabemos cómo funciona esto. Y os recuerdo siempre que podéis daros de alta a través del link de Solar y tendréis 150 euros en descuentos en vuestras primeras compras, al 50%. Y vamos con el siguiente partido, el Valencia Athletic. Precisamente, Javi, dijimos en el anterior podcast, bueno, no sé si creo que fue el podcast, dijimos que el Valencia, ojito cuidado, no se llevara una goleada bueno, iba a decir el Camp Nou, del Campo Chico, en este caso no recuerdo cómo se llama, de Johan Cruyff, perdonadme, Johan. que la mente a veces se va. Se llevó 6. Y Norfolk, además, que no estaba por aquí, no lo recuerda, dijo que el Athletic podía pinchar frente al Alavés. Así que casi que lo clavamos. Y hoy este fin de semana se encuentran en Mestalla. Cuéntame posibles cambios en los 11, claves y, bueno, pues, ¿quién darías de favorito para este partido? Hombre, de luego en el Valencia lo que parece claro es que no va a repetir el sistema de 5 defensas. No tiene por qué hacerlo contra el Athletic Club. Fue a jugar algo que no sabía, que no le funcionaba y que volvió a salir otra vez apaleado en un partido contra el Fútbol Club Barcelona, al que desde luego el equipo de Flick le tiene
súper tomada la medida, ¿no? Son 18 goles en los últimos 3 partidos y ya, pues sensación de que los tienen bastante amaestrados. Así que partido duro para el Valencia, que es que además no me gustó nada, o sea, nada de lo que vi del Valencia, porque fíjate que tenía yo confianza en Javi Guerra, en Diego López, no sé, que fueran jugadores incluso de Danjuma, que a la contra pudieran meter algún problema al Barça. Yo no iba tanto por ese 6-0 como muchos podían prever, que al final, oye, chapó porque les daba la razón. Yo pensaba que el Valencia iba a competir bien, pero sí que creo que llegan momentos de ventas en el Valencia. Julen no está respondiendo. Fulquier, Thierry Correia ya está ahí, y yo creo que es muchísimo más jugador que Dimitri Fulquier. En el centro del campo, Santa María la considero un jugador bastante insulso, no me dice absolutamente nada. Vemos la titularidad posible de Rioja, la vuelta al 11, y creo que arriba va a haber sorpresa. Yo creo que ese huevo duro de Anjuma no lo. Aunque lo repitió en el último partido en casa, que de hecho se lo llevó el Valencia ante el Getafe, yo creo que fíjate, por ahí pueden venir un poco los cambios, ¿no? Perder a huevo duro del 11, recuperar a Danjuma de 9 o al revés, y dar entrada a un jugador más de centro del campo que ayude ahí. No sé, estoy pensando en Raba, que parece que está un poco ahora defenestrado, pero que puede ser alguien que podamos ver como alternativa. Y luego es que en centrales Copete no mejora a Diacabí ni a Tárrega, con lo cual veo poquitos cambios ahí. Nunca entendí el fichaje de Copete, ¿eh? Con todo el respeto a Copete, de aquí le mando un abrazo y un fuerte saludo, pero no creo que tenga nivel. Bueno, no hay muchos jugadores en el Valencia que no tienen nivel Valencia, ¿no? Pero no Sí. entiendo por qué haces un desembolso por. Antes que eso, me voy a por un jugador de segunda división, o a por una apuesta. Me la juego con Affengruber, me la juego con algún chaval del Mirandés o con alguno que haya rendido bien en segunda antes que ir a por Copete, ¿eh? Pero bueno, estos son ¿Sabes? mis decisiones, ¿no? Cómo se ve el fútbol. El Athletic, que viene de perder 0-2 frente al Arsenal, es verdad que aguanta, verdad que tiene minutos en los que incluso coquetea con ponerse por delante, Javi, pero bueno, pues 0-2 frente al conjunto Gunner, algo que entra dentro de la lógica, totalmente normal. Uno de los mejores equipos del mundo te puede ganar en tu casa, y lo que no es tan normal es perder en casa frente a la vez. No sé si intuyes una mini crisis de este Athletic o que le puede empezar a pasar factura a las Champions. Y sobre todo lo que le pasa factura es que no está Nico Williams. Yo creo que también es un dato relevante. Estaba levantando a ese Athletic que hace 9 de 9 en Liga. Y la baja de Nico es trascendente para este equipo. Un equipo que tampoco está teniendo suerte en materia de lesiones, ¿no? Geray, bueno, ya sabemos lo que ha sucedido con Geray, pero hay que sumar también a un Beñat Prados que se ha roto también el ligamento cruzado, con lo cual otro jugador que no va a estar. También fue Guiluce en verano. Son bajas que para el Atleti son determinantes. Y creo que hacen un partido medianamente razonable contra el Arsenal, sobre todo la primera mitad. Pero luego al final el poderío del Arsenal desde el banquillo le acaba matando al conjunto de Valverde. Y fue un Martinelli que no estaba en la ecuación el que acaba superando, ¿no? A un Unai Simón que pudo estar más acertado. Y también a una defensa formada por Paredes Vivian, que también fue un poquito complaciente, ¿no? Con el delantero brasileño, que fue el que abrió el marcador y que a la postre pues supuso esa victoria holgada de 2-0 para el Arsenal. A partir de aquí, ¿qué queremos ver en esta nueva salida del Athletic Club? Que tiene una racha de partidos ahora importante, ¿no? Está esta salida a Mestalla, luego recibe al Girona y luego visita Cerámica, ¿no? Para enfrentarse al Villarreal. Es una serie de partidos también donde veremos hasta qué punto se confía en el plan B. Pueden surgir diferentes aspectos. Uno puede ser Laporte todavía es pronto para él, yo creo, porque no ha llegado físicamente a un nivel óptimo. No vemos a Laporte entrando de momento en el 11 del Athletic, ni siquiera gozando de minutos de calidad, podríamos decir. Una opción podría ser ver a Leque de central, pero Leque también arrastra molestias, así que lo normal sería ver a Yuri y Areso seguro titulares, porque no estuvieron en el partido de Champions como titulares. Luego ver también a Galarreta, que también fue suplente en el partido de Europa. Y luego arriba, pues lo normal también sería un Guruceta que se ha ganado de nuevo la confianza por delante de Sanadi, del Chingurri Valverde. Y a partir de ahí ver si de los Sancet, Iñaki o Berenguer, pues alguno puede rotar por algún perfil tipo Robert Navarro o algún canterano sorpresivo. Pero bueno, en principio entiendo que momento de dudas para el Athletic Club, la verdad. Entiendo que son momentos de dudas y sin pronóstico de vuelta todavía para Nico.
entiendo que hay poco a lo que agarrarse. La verdad, no quiero ser muy pesimista con el Athletic Club, pero la derrota contra el Alavés fue bastante dura y el partido contra el Arsenal fue sobre todo demostrar que arriba pues te falta calidad en los metros finales. La calidad te la daba Nico. Sí. Yo solamente voy a decir una pequeña apreciación. Unai Simón que no coja muchas colonias, porque se le está poniendo cara de Cañizares. Y quien lo quiera entender, que lo entienda. Bueno, hay que decir una cosa, Iñaki, o sea, veo ahí que sois bastante los que estáis con ganas de cargaros a Unai. Unai en la selección siempre ha respondido muy bien, ¿eh? He de decir, ¿eh? Es un portero bastante fiable, pero sí que es cierto que a nivel de clubes... Es que el otro día era difícil, ¿eh? Martinelli estaba solo, ¿eh? Pero... Hostia, es que te entró por un lugar donde no te debe de entrar la pelota, ¿no? Que al menos esa parte esté bien cubierta. No sé. Sí, te puedo comprar la movida. No sé. Puede ser. Yo solamente digo eso. Cara de Cañizares. Vamos con las fichitas. Vamos con las fichitas. Te digo la de Paquete, que es Unai Simón, precisamente. A calla bocas, Paquete, ¿eh? Se pone la manita aquí en la boca, el dedo, Oño, y te dice not, Sí, not sí, in my sí. house, ¿eh? Con Bueno, Unai. ya veremos. Yo voy con Yuri. Yo vi con Aguirre Zabala, que es verdad que Es un bacalao. no es el mejor portero del mundo, pero la tiro por la ley del ex, ¿vale? Por si te preguntas. Porque típica inspiración, ¿no? Típico día que está el portero inspirado, pues bueno, por ahí voy, por ahí van mis fichitas. Vamos con el siguiente partido, Rayo Vallecano Celta. Los dos equipos europeos. En el Celta, bueno, a ver, Qué pereza, de verdad. ¿qué hablamos Qué del pereza Celta? me da el Celta. No lo sé, es que me da pereza. Es que yo ya, porque la evolución del No Celta en entiendo este nada. podcast ha sido los últimos años, ¿no? Ha sido pues, se ha convertido en una especie tuvo su época meme, tuvo su época muy infurista, ha tenido su época en la que le hemos dado mucho protagonismo. El año pasado estuvimos muy a tope con el Celta, mucho hype, mucha emoción, que sí, bla, 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 en fin, muchas cosas. Pero a mí, este año, lo que me da es lo que tú dices, pereza. Me da mucha pereza este Celta, de verdad. Oye, tiene buenos pulmones Mario, ¿eh? Estoy escuchando ahí por detrás. Sí, Tiene- se ha levantado, se ha levantado amigable el tío, ¿eh? Se ha levantado diciendo aquí estoy yo. Total. A ver, sí, la verdad que el Celta nos ha podido dar muchas cosas, pero nunca nos ha dado pereza. Y ahora nos da pereza. Y nos da pereza porque tenemos un entrenador que no terminamos de entender lo que hace. O sea, realmente yo ya no entiendo nada. No entiendo nada porque el otro día vuelve a poner de suplente a Borja Iglesias, que vuelve a marcar. No lo entiendo el por qué, porque Jude Glass no está dando mayores garantías. Aspas la temporada pasada rotaba, ahora nos rota. No entiendo tampoco el por qué. Javi Rueda, su jugador más en forma, fue suplente. Em, Brian Zaragoza venía de ser titular. Tienes 15 días de trabajo con él, con el equipo. Entendemos que debe ser un jugador importante y lo vuelves a poner suplente. Y yo ya casi que desisto un poco, ¿no? De intentar prever esos 11 del Celta, ¿no? Sé que no son demasiados fallos. O sea, al final hablamos de 3 4 jugadores troncales, pero se te llevan los demonios. Porque es que no. Es que. Te voy a decir una cosa. Y podemos también interpretarlo como algo bueno. En el Celta puede jugar cualquiera. Es que la verdad que puede jugar cualquiera. O sea, no hay ningún jugador de la plantilla que tú digas, este tío no va a jugar, ¿no? Igual esta jornada llega y te dice, oye, que no va a jugar ni Brian Zaragoza ni Pablo Durán, voy a meter a Sweatberg. Y juega a Sweatberg. O sea, Sweatberg estará ahora mismo en su casa diciendo, oye, que igual juego. Puede ser. Es Pues así tremendo, todos. es tremendo. Yo ya, o sea, para mí no he visto nunca nada igual, ¿eh? O sea, que no sé cuántos años llevamos con Jornada Perfecta, Javi. Yo llevo creo que 7, 8, 8, creo que 8. Pues Sí. tú llevas 10, si no me fallan las cuentas. Yo no he visto nada igual nunca, o sea, nunca. Enfrente tiene... Un, Dime. un detalle antes de irnos del Celta. Importante, el Celta la semana que viene no juega la jornada 6 ni el Betis tampoco, no lo he dicho antes con el Betis. Ya jugaron ese partido, si recuerda. Claro, El Celta tiene una previa de Europa League, ¿vale? No lo digo, nos lo dice por aquí el bueno de Pot. sí. Y enfrente tendrá al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que es, diría que todo lo contrario, Javi. Un entrenador cauto, eh,
bastante regular en sus procedimientos. Además, es bastante más atractivo que Giraldez. Tiene un toque más sexy. Y Bueno, nos gusta más en cuanto al mundo fantasy, porque no nos vuela la cabeza cada fin de semana. bueno, a ver, con todo el respeto, yo creo que Íñigo Pérez hoy día no es que sea mejor entrenador que Giralde, es que es mejor entrenador que muchos entrenadores de la liga. Yo diría, de hecho, que Íñigo Pérez es de los mejores entrenadores que hay en la liga. O sea, siendo muy Posiblemente. claro. Sí, sí, posiblemente. Para mí sí, ¿eh? Si me tengo que dar ahí un top 5, igual lo meto dentro, ¿eh? Poca broma, me gusta mucho, es un entrenador que me encanta. Y sí que es verdad que tiene ahora también aluvión de partidos como el resto, pero claro, este partido es en casa. El Rayo llega descansado. Importante, ¿vale? Am, el Rayo llega descansado. Y viene aluvión de partidos ahora. Pero la siguiente visita es Metropolitano. Una visita que no es exigente de desplazamiento. Es un partido en la capital. Para ellos el desplazamiento no existe. Y bueno, más allá de la caravana del M30. Pero bueno, vamos a tener un once bastante equilibrado, sobre todo en busca de esos 3 puntos. Sabiendo que la visita siguiente es difícil contra Atlético. Y creo que por ahí pues, se va a ver un once muy titular, donde Luis Felipe no está. Y en principio veremos al joven Bertrud. Por cierto, nos destacan que no se trata nos dicen que no es el partido, no es una previa, es la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Vale. Así que queda ya apuntado. Queda apuntado, Javi. Vamos con las fichitas. Vamos con las fichitas. Por cierto, no he hecho nada del 11 del Rayo, pero es el 11 de siempre, ¿vale? Con Y con Bertrud. Bertrud por Luis Felipe. Yo elijo a Batalla y Paquete elige a Yago Aspas. Y yo escojo defensa. En este caso voy con Legend, que es siempre un seguro. Un infravalorado fantasy de cajón. Vamos con el siguiente partido, el que va a enfrentar lo tengo por aquí, a Mallorca frente al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que, bueno, salvó, no voy a decir un match ball, pero bueno, consiguió 3 puntos muy importantes frente al Villarreal en el Metropolitano, delante de su gente, en un partido que yo a priori estuve viendo la primera mitad. Para mí, bueno, creo que el Villarreal tuvo bastantes chances de irse por lo menos al descanso con un empate barra incluso, ¿por qué no por delante en el marcador? Y finalmente perdió. Y en este caso se presenta la cita frente a un Mallorca que está totalmente en barrena. No termina de conseguir regularidad del equipo de Yago Barrasate y es uno de los claros candidatos al descenso. Pero Javi, me tengo que detener primero en el nombre del partido, luego vamos con el resto. Julián Álvarez, ¿juega o no juega? Pues yo me inclino más por el no y Juanjo se inclina más por el sí. Creo que en este caso los argumentos de Juanjo tienen más peso que los míos. Primero, porque es verdad que todas las informaciones en torno a la rodilla de Julián hablan de un simple golpe, de un simple no vamos a arriesgar al jugador llevándolo a Liverpool. Tiene bastante sentido. Y, y claro, Julián no lo vemos titular o no lo vemos importante en el partido contra el Rayo previo al partido que es el derby. Para mí lo que va a condicionar mucho tanto el estado de Julián como el teórico 11 contra el Mallorca que contra el Rayo, de nuevo va a ser el derby. Yo creo que vamos a ver un Atlético que va a focalizar toda su energía y concentración en el partido del 27 de septiembre en el Metropolitano a las 4:15 contra el Real Madrid. A partir de ahí, pues ya hemos visto que la no convocatoria de Julián Álvarez, en un partido también, por cierto, decir que puedes ir con Julián Álvarez y perderlo igualmente contra el Liverpool, es uno de los equipos más fuertes de Europa. Seguramente Simeone tiene un plan para contrarrestarlo, pero entiendo que es un partido que incluso preparando la conciencia y dándole prioridad puedes perder. Primero fuera de casa y luego estamos ante, como digo, uno de los rivales más fuertes de Europa, con lo cual me parece muy bien conservar al argentino. Y luego tienen que hacer ese reparto de minutos contra, primero la salida del Mallorca y luego el partido contra el Rayo. Pero eso sí, en el caso de Julián Álvarez no estaremos hablando como un caso como trataremos seguida con el tema Lamine Yamal, donde sí que es verdad que tampoco preocupando una gran lesión, que no preocupa ni mucho menos una gran lesión, sí que quedan mucho más definidos los plazos de vuelta de
de Lamine Yamal. En el caso de Julián Álvarez no son tan claros. Por eso mantenemos el estatus de duda, pero Juanjo apuesta, creo que es buen criterio, por cierto, titularidad contra el Mallorca, pocos minutos contra el Rayo en la intersemana. Y en cuanto al resto del partido, Javi, ¿cómo 11 de momento condicionado a que se juegue lo de Liverpool hoy miércoles, el momento en el que estamos emitiendo y grabando este episodio de podcast. Y a partir de ahí iremos, actuando en consecuencia para el enfrentamiento contra el Mallorca, teniendo en cuenta que, bueno, lo de Janko se quedó en un susto sin más. Janko puede estar disponible, sabiendo también que Johnny Cardoso seguramente se haga baja durante varios partidos y eso abre hueco a un Coque titular junto a Pablo Barrios en el centro del campo. Nico González parece que va a tener peso en el equipo, titularidad y gol en el último, y a mí me queda por saber que es de Raspadori. Porque sin yo ser un gran amante de Raspadori, que no lo soy, de hecho ya vaticiné dudas sobre su a rol, verlo de nuevo en el 11? hay que ¿Cuándo crees lo reconocerle que en podemos el ver parón titular? internacional ha estado muy bien con Italia, con la selección. Donde es un jugador que tiene olfato y donde es un jugador que tiene importancia. Vamos a ver cómo es capaz Simeone de ir cuadrando esas piezas. De Julián, de Sorloz y de Raspadori. Vale, en cuanto al Mallorca, uf, se complica la cosa en el Mallorca. Rajadita tremenda de Arrasate con respecto a Dani Rodríguez, lo descarta para el resto de la temporada, salvo reconciliación milagrosa. Y en cuanto al resto, bueno, pues es verdad que compite frente al español, se queda ahí con pues a media remontada, y con uno más al final termina palmando, ¿no? Con una ley compensatoria de penaltis un poco extraña, ¿no? También hay que decirlo, pero no tiene mucho más donde agarrarse el Mallorca. A mí la sensación que me da es que hay lo que hay, y a no ser que Arraseta recupera jugadores como, no sé, Mafeo o se invente algo, lo que hay, el 11 por el que está apostando es el 11 que tiene que salvar a este equipo. Varias cosas. Vamos a hablar del Mallorca línea por línea. Estoy bastante de acuerdo contigo del otro día. Creo que al Mallorca se le ponen las cosas muy de cara con la expulsión de Premilla. Y tuvo una reacción en plan bien. Y luego pues fue Rayo, ¿no? El que cometió el penalti. Creo que sí, creo, no estoy Justo lo estoy seguro. viendo. Estoy viendo el partido, pero ya ahora he tenido un lazo, pero sí, si no me equivoco fue Rayo, está un poquito torpe. Está un poquito torpe. Es riguroso también, pero estamos en este tipo de fútbol ya, tenemos que decirlo. Y pues puede pasar. Entonces, bueno, sin más, pero tampoco creo que eso cambie mucho la lectura que tenemos sobre el Mallorca, ¿sabes? Porque, y voy a ir línea por línea, Leo Román, pues seguramente de los peores picks que hemos dado en mucho tiempo de un portero. Pero todo lo que teníamos de la temporada pasada era buenísimo. Leo Román la temporada pasada un portero que paraba una barbaridad. En esta no está parando absolutamente nada, está cometiendo errores muy, muy groseros. El otro día la salida que hace en el gol de Roberto no tiene ningún sentido. Intenta adornarse, parar la mano cambiada, hace una cosa un tanto extraña que al final acaba en gol. Y lo peor es que esta temporada no tiene competencia, ¿no? Porque se le dio salida a Grave como apuesta a Leo Román, y ni Pichu Cuellar ni este chico, ¿cómo se llama? Bertón era el portero que viene del Chelsea, el suplente, van a ser alternativa para Leo Román. En defensa, por ejemplo, Kumbuya, no estamos viendo una conversión de Kumbuya fuerte. Y luego hay un jugador del que no se habla, pero es Mojica. ¿Por qué Mojica tiene tanto cartel? O sea, ¿qué hace Mojica? Hostia. ¿Es un mal defensor? No es. No, pero piénsalo bien. O sea, ¿tú alguna vez le has visto a Mojica jugar un buen partido? Porque. En el Elche fue top. En el Villarreal, bueno, liderado de tareas defensivas, tenía alguna buena chance ofensiva. En Creo que. Osasuna no, tampoco tuvo alguna buena media temporada. Pero es verdad que quizás tiene demasiado cartel para lo que hace, ¿no? Es que no sé. Me parece un mal defensor. Es verdad que hay muchos culpables, pero. El centro que ponen en la derecha. No recuerdo ahora quién es, el Dolan, ¿no? Que el que pone el Dolan, centro sí. con suma facilidad. O sea, ya no te digo que te esté reventando la min, es que te está reventando Dolan, que es un buen jugador, por cierto. Pero
No sé, Mojica, y luego ofensivamente Mojica tampoco da nada. O sea, es un jugador que yo lo vi el otro día y digo, este tío, ¿por qué tenemos concepto de jugador que puede ser bueno en un momento dado? Y no lo es. O sea, nunca le he visto hacer nada. En el centro del campo creo que se calla de Maduro en la vuelta al Costa. O sea, vale, arrasate ya, perdona al chaval que quería irse a mucho dinero. Bueno, se le puede perdonar. Es algo que podemos entender todos. Ya está. Samu Costa quería ganar mucho dinero. Ya fuera en la Premier o fuera en Arabia Saudí. No sucedió. Da igual, ponlo titular porque te hace falta. Y sí que es verdad que me está gustando mucho una cosa. Veo bien a Murici, lo veo centrado. Me está gustando mucho Darder también. Y sobre todo, el trío de jóvenes, Mateo Joseph, Pablo Torres y Jan Virgili, les veo cositas. O sea que veo un Mallorca muy, muy madre detrás y muy padre arriba. No sé, esto ha quedado un poco... Ha quedado, Me van a denunciar, pero bueno, ya está, ahí ha ha quedado quedado. raro, ha quedado raro, ha quedado raro, pero vaya, creo que se te ha entendido, ¿no? Lo que quieres decir. Vamos a ver si al final es padrea o más que madrea, ¿no? En tu Madre, referencia. sí. En este partido tiene toda pinta de que bien va a ser lo segunda, ¿no? Frente al Atlético, pero bueno, el Atlético, si hay alguien capaz de resucitar un muerto, ahora mismo es el Atlético de Madrid, que tampoco es que tenga una muy buena cara. Vamos con las fichitas, Javi. Vamos con las fichitas, la mía es Sergi Darder y la de Paquete es Nico, nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Y yo voy con Oblak, portería cero. Y bueno, no soy muy de Oblak, la verdad, pero bueno, a ver si en este caso funciona. Vamos con el siguiente partido, Elche-Oviedo, duelo de recién ascendidos en el Elche, que está siendo una de las sensaciones, pero tengo que poner un pero a este inicio de temporada del Elche, y es que está bien que no haya perdido, que haya competido tan bien, es verdad que los rivales han sido bastante duros, pero por experiencia, cuidadito con los equipos que empatan mucho, que luego sumar de a tres, aunque sea de forma más ocasional que puntuar, la diferencia es muy importante. Así que no se despiste el Elche, porque es verdad que ha tenido un muy buen inicio de temporada en sensaciones. En cuanto a puntos, no sé si tanto. Y aunque está muy bien en la clasificación, quiero decir. Y después el Oviedo que, bueno, cayó frente al Getafe, con ahí también alguna polémica arbitral, pero que, bueno, creo que cayó con merecimiento, en tanto el Getafe pues le hizo la 13-14 y además con un mal partido de Aaron Scandell, especialmente errático, ¿no? Bajo palos el ex del Málaga, que no se habla del Málaga ya en este podcast, es lamentable. ¿Qué te parece este partido, Javi? Bueno, partido también vital, de dos rivales muy directos. Pues yo creo, por lo visto, en este inicio de temporada hay de dar cierto favoritismo al Elche, que creo que puede tener una primera vuelta. Ten en cuenta que el Elche está recibiendo partidos en casa interesantes, digo, contra rivales directos. Esto luego en la segunda vuelta vuelve, ¿eh? Que ten en cuenta que ahora mismo tienes que farmear puntos, sacarlos, sobre todo los de casa, como hiciera contra el Levante hace no tanto, y este partido yo creo que es clave, está señalado en mayúscula. Para ello, el Elche, bueno, que le vimos la reacción, ¿no? En ese partido contra el Sevilla, ¿no? Empezó con una mala primera mitad, un equipo bastante irreconocible, no estaba Maraguado, rotó a Mendoza, no estaba Germán Valera, y sí que es verdad que pues quizás no tenía lo que Eder Sarabia precisaba para hacer el partido que quería, pero también tuvo ese poder reactivo en la segunda mitad para salvar las castañas y luego, bueno, pues se le escapó la victoria. Pero de nuevo nos volvió a demostrar que es un equipo que tiene mucho que ofrecer. Noveno partido y te traigo la quinta portería caliente. Dituro, Iñaki Peña. Yo creo que esta, de hecho, vamos con Dituro y yo creo que va a ser Peña, la verdad. Me voy a mojar también. Yo creo que va a ser momento de Iñaki Peña porque Dituro canta seriamente. Ya es algo que ya sabíamos. Y habrá que ver, pero creo que se puede tornar en una titularidad próxima de Iñaki Peña, pero lo que siempre digo, olvidaros de esta portería porque puede ser una portería un poquito maliciosa para tenerlo en fantasy. Vuelve Germán Valera, que ha estado entrenando con el equipo. Vuelve Marc Aguado también. Han estado entrenando ambos con el equipo. Debería volver Mendoza al 11 por delante de Neto. Y se mantendría Andrés Silva porque Álvaro Rodríguez está en el dique seco. Bueno, tiene molestias.
y de hecho está entrenando al margen también con el equipo, ¿no? Entonces, el portugués que marcó debería ser la referencia junto a un Rafa Mir, que está siendo uno de los nombres de este inicio de temporada. Y por parte del Oviedo, importante, David Costas, la información que tenemos es que no tiene una lesión grave, pero eso no indica que vaya a estar en este partido. De hecho, lo más probable es que sea Carmo el jugador que ostente la titularidad. Y por lo demás, poco más. Ya vimos que Javi López acertamos esa rotación en el lateral izquierdo. Y por lo demás, creo que clavamos, de hecho, el 11. Incluso, fíjate que pusimos a Forest como opción con Viñas y jugó Forest. Viñas suspendido, ya sabéis que está sancionado con un partido y será momento del venezolano Rondón. Y bueno, en clave fantasy, Aaron Escandel, que tuvo su primera actuación negra de la temporada, surge la duda fantasy de si a Escandel pues era el tipo de los primeros partidos o el que nos dejó el otro día en Getafe. Y si te parece, pues vamos con las recomendaciones para este partido, con las fichitas. Pues Paquete y yo tenemos una visión bastante similar. Él va con Brugger y yo voy con Vigas. Y yo voy con Chust. Vamos con la defensa Bueno, del, ahí vamos. del Elche a tope. Y vamos al último partido, el Barça-Getafe. El Getafe, a lo tonto, va quinto en la clasificación con 9 puntos después de haber ganado ese partido frente al Elche, el Elche no, el Oviedo, perdón, el pasado fin de semana. Y el Barça, que bueno, pues curó sus heridas, a pesar de no tener a Lamine Yamal, con una goleada al Valencia. Javi, Lamine Yamal, eh, cuéntame su situación en Fantasy. No ha viajado a Newcastle, cosa que ya más o menos preveíamos. Y se habla de, pues, yo al menos lo que he leído, ¿no? Un poco, es objetivo sobre todo que esté al 100% en el partido contra el PSG y tal. Y cuidado porque es que hay 3 partidos de liga hasta ese momento, ¿no? De hecho, yo tengo a la Lamine Yamal en una liga, lo fiché en el parón. Fiché creo que a buen precio, 21 y algo. Digo, oye, qué guay, he fichado a la Lamine a este precio, tal, me lo quedo, ¿no? Ya veré más adelante, pues si sale Mbappé por quién ha puesto. Yo, sabéis que me mojé en verano y además me dieron palos por ello, pero pensaba que el top 1 de la temporada en Fantasy iba a ser Mbappé, por la cuestión del gol, fundamentalmente. Y claro, esto se hace más duro ahora. Porque si Mbappé me va a puntuar 12 puntos, pero Lamine 10 o tal, o más o menos están equilibrados en media y no hay una diferencia grande porcentual, pues macho, yo tiro para adelante con Lamine y sin problema, me va haciendo puntos, 11 ideales, prima y tal. Hostias, es que cuando ya hablamos de aguantar a un jugador, no es porque sea ni bueno ni malo ni vuelva, es que es por esto, tío. Es que yo ahora tengo 21 kilos apalancados en Bivenger en una liga que no me producen absolutamente nada, ¿sabes? Es duro. Claro. Y tengo dudas, porque si no viaja a Newcastle, es que no está bien. Esa pubalgia que alega no está del todo bien. Se nos ha perdido ya el partido contra el Valencia. Seguramente el partido contra el Getafe no lo va a jugar. Y luego ya nos plantamos en los 2 partidos de la semana próxima, que son Oviedo y Real Sociedad. El del Getafe yo creo que es el que estamos analizando ahora, se lo va a perder seguro. Porque si no hubiera viajado, si no sería poca cosa, hubiera viajado a Newcastle, seguro. El de la intersemanal contra el Oviedo debería tener minutos o no, pero ese duelo, por ejemplo, en Bivenger, la mayoría de las ligas ya está alineado. O sea que ya nos centramos en el partido contra la Real Sociedad. Y si me dicen que quiere estar al 100% contra el PSG, que es el partido después de la Real Sociedad, no sé. Algún minuto Estamos hablando jugará. de que sí debería, pero yo no quiero minutos de Lamine. Yo lo quiero 90 minutos y si puede ser dando mínimo gol de asistencia. Entonces, es el problema, la duda que tenemos en Fantasy. Creo que es una decisión muy personal. Yo todavía no sé lo que voy a hacer, ¿eh? Tenía una oferta ayer, la dejé pasar y tengo que volver a poner en el mercado. Voy a tener un perjuicio de varios millones de euros perdidos y tampoco tengo gran alternativa en el mercado. De hecho, por eso no lo he vendido. Pues nada, cada uno que tome su decisión. De cara a este partido, Javi, De Jong ya está disponible. No tenemos la certeza de que vaya a poder ser titular. No, Fermín, porque, sí, porque jugaré contra el Newcastle titular el jueves. Y entonces, claro, viniendo de una lesión que se ha recuperado un poco in extremis, nos suena raro que juegue Newcastle y Getafe. Es un partido donde seguramente contra el Getafe va a ser muy físico. Quizá pues un Marc Casado que el otro día estuvo muy bien.
Además, hay un dato que puede ser interesante. Se está jugando, este partido se juega también en el Johan Cruyff, pero para Fermín, Casado, Gerard Martín, Cubarsí, no es ajeno este estadio, ni este campo. Es un campo que es familiar, sobre todo para Casado. Entonces, bueno, creemos que Casado será titular por delante de Frenkie. Vale. Y en cuanto al Getafe, vemos un equipo bastante titular con respecto a la semana pasada, con Mayoral repitiendo en el 11, aunque con opciones a que, bueno, su situación física pues no invita, en vistas de los últimos años, a ser totalmente positivo, ¿no? Con que sea titular o juegue los 90 minutos todos los partidos y también la duda de Juan Iglesias o Kiko Femenía, el resto más o menos los jugadores con los que está apostando Bordalás, con un Mario Martín que yo creo que ha liberado bastante a Milla y a Arambarri y que le está viniendo muy bien al equipo. Sí, Mario Martín ha tenido una transformación tremenda, ¿no? El otro día, pues eso, un poco ahí, lo comentaba en el post, ¿no? Cuando se ha convertido en Frankie Lampard, ¿no? O sea, ya es que hasta de cabeza ahí, o sea, venga, para adelante. Rematazo, gol. No sé, una exageración, evidentemente, pero es que al Getafe ahora mismo, es que poca broma, es que lleva 9 de 12 puntos. Es que esto a un equipo como el Getafe le da la vida. Le da la vida. Y tenemos que tener en cuenta que tiene este partido contra el Barça, luego tiene 2 partidos en casa contra Alavés y Levante, que son su liga. No te digo que vaya a tener la mitad de los deberes hechos ya, Pero pero es un casi. equipo ahora mismo que está. Claro, es que se te pone. Puedes en la primera vuelta cerrar objetivos de forma muy importante. Que es verdad que luego al Getafe siempre le pasa, ¿eh? Hace una vuelta muy buena y luego en la siguiente se va. Luis Milla hoy día está intratable, con el aspecto sobre todo de asistencia. Está siendo un jugador súper determinante. Apcar y Femenía fueron titulares el otro día, salieron por molestias, calambres y tal, han estado entrenando con normalidad, van a estar disponibles. Creemos que Apcar repetirá en el 11 y creemos que por la derecha jugará Juan Iglesias en lugar de Kiko Femenía. Y cuidado con Ismael Becucha, que es un jugador muy dado a este tipo de partidos. Creo que es el jugador que tiene mayor ratio de amarillas por minuto. O sea que también podemos apuntarle ahí, eso puede tener su momento durante el partido. Y arriba, pues, Mayoral en principio, aunque Juanjo tiene un palpitazo que es la entrada de Camara. Y se la he comprado, la hemos porcentuado en un 40, pero le damos prioridad de momento a Mayoral. Porque puede ser un partido que para Mayoral puede ser difícil. Porque va a estar muy atrás el Getafe y las opciones de contra van a ir de esos lanzamientos de milla para Adrián Liso y luego esa segunda jugada donde van a aparecer Mario, van a aparecer Barry. A ver, en principio es un partido que el Barça debe ganar. No creo que tampoco sea un 6-0 ni mucho menos, que es una victoria relativamente sencilla, pero el Getafe tiene este tipo de partidos. Hostia, yo es que creo que Bordalás este partido no lo tira. Que luego le pueden meter 3 y se acabó. Pero este partido no lo tira. O sea, va a intentar complicar mucho a un Barça que recuperaría a Rafinha para el 11, por cierto, que no lo he dicho, pero que no tendrá a Lamine Yamal, y eso al final es un factor súper determinante, porque la temporada pasada hubo muchos partidos donde, quitando el juego colectivo, la aparición puntual de jugadores como Rafinha, etcétera, hubo muchos que desatascó Lamine, esa baza la pierde, aunque también está muy compensada con un Pedri que está sensacional en este inicio. Pues todo dicho acerca de este partido. Vamos con las fichitas, Javi. Yo voy a elegir a Fermín, ¿para qué te elige a Pedri? Y yo escojo a Ferran Torres. Vamos con lo que viene siendo las fichitas, el repaso ya oficial a lo ocurrido en la pasada jornada. Y aquí estáis viendo en pantalla un señor que dominó, que en este caso fui yo, con 61 puntos. Carrerazo máximo de don Javier Rando Rando, varios ceros, algún negativo por ahí. Fabián quedó segundo en este caso y el señor Nájera, que se hizo con 51 puntitos y se coloca tercero de cuarto. Eso, tercero de cuatro tampoco es Cuidado, ninguna locura. En cuanto a la clasificación nuestra, empatamos tú y yo, Javi arriba, y Fabián, pues a verlas venir un poquito, ¿no? Como todas las temporadas. Al final esto podremos jugarlas tú y yo y ya está, ¿no? Creo, al final, ¿no? Podría ser más sencillo. Está flojete Fabián, pero vamos, que tampoco estoy llevado a hablar mucho después de la peor jornada que ha hecho ninguno en esta temporada. Importante, la semana próxima hay podcast
ya hablaremos. Seguramente me encargue yo del intersemanal, del podcast intersemanal. Y ahí sí que he de decir que no habrá fichitas, ¿vale? De esa jornada, porque ya tuvimos un duelo adelantado, si os acordáis, ¿Cierto? del Celta, ese Celta Betis, y bueno, simplemente podemos decidido saltarnos esa jornada, no habrá fichitas y ya está. No, es una jornada un tanto extraña y que nos pilló un poco de sopetón en mitad del verano, un tanto complicada. Y si te parece, de un poquito ahí de crónica de los metales, a ver cómo va esa liga. Venga, dame crónica. Esa liga que te... No sé si te enseño esto, si lo puedes compartir, pero bueno, te lo voy enseñando. Yo Y tú me vas... estoy poniendo la bronce en este caso, pero voy a ir Mira, poniendo. te lo paso por WhatsApp, a ver si puedes abrirla y te voy enseñando. A ver, pam, Te pam. debería dejar abrirla, te debería. No sé. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos, sí, aquí lo tenemos. Vale, pues nada, hacemos un poquito de cómputo de esa croniquita de los metales. Empieza mandando en Platinum el bueno de Victorious, con esa posición primera, seguido de Montilla, de Barbados, en fin. Najera también lo tenemos por ahí, o sea que va a haber guerra, carrerazo el mío, séptimo, y me va a costar incluso, creo que mantener la plaza. Me voy a Gold, donde tenemos a un Kenshi Himura como campeón de esa, al menos como primero de esa Gold. Lo que pasa es que ya tiene una ventaja importante, son 16 puntos sobre el segundo, y eso, salvo carrer muy gordo, suele no garantizar ya título del mes, pero sí como mínimo descenso. Entonces, bueno, tiene una buena ventaja. Balmaña, Javier Arsenal o Imola Pizza tienen problemas en esa fase de descenso. En Silver tenemos a Injinol como primero, que de hecho es uno de nuestros seguidores en YouTube que decidió dar ese paso a Patreon y se lo agradecemos un montón. Ascendió el mes pasado de bronce a silver y en silver ya comanda la clasificación. Así que se ve que se le da bastante bien esto del Fantasy. Norfolk segundo, cuidado. Y Carrer de Juancho, ¿no? Que no puntuó. No puntuó. Anda. O sea, ascendió de bronce a silver y hizo un total de 0 puntos. Porque se le pasó el equipo y se le pasó de valor de mercado. Y en bronce tenemos a Pumaero liderando, que descendió el mes pasado y en esta ha dicho me recupero, con Víctor Tronquito como segundo y Cardigan tercero. Y estás tú cuarto, Antonio, ahí Ojo, ¿eh? metido. Sí, sí, Ojito, sí. ¿eh? Tengo Y, ahí Fa- chance. y Fabián que no arranca, ¿eh? Está octavo, ni bien ni mal, pero sí que es verdad que este tipo de competiciones nos decía que no se le dan especialmente bien. Ni esa ni ninguna, para que nos vamos a Ni la engañar, otra pero bueno. tampoco. Vamos a escuchar los audios de los. Bueno, pues de los fichiteros, ¿vale? Voy a poner por aquí, lo voy a poner en el móvil. Tenemos un total de dos. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. Voy a subir el volumen y escuchar. Hola, jornalero, ¿qué tal? Soy Loma Berger. Pues nada, voy a mandar un audio con un par de anécdotas que me han ocurrido con mi hijo esta semana, que ya veo que os gusta mucho, pero va a ser mi fichitero, hombre. No me dejéis esta semana hasta la jornada 38. Lo estoy viendo venir. Bueno, si me dejéis para la jornada 38 me metéis directamente en la Superliga, ¿vale? Vale, lo haremos. Bueno, os cuento. Ayer mi hijo pequeño pues me pregunta, papi, ¿el jugador come lasaña? ¿Es bueno? Claro, me quedo así un poco pillado. Y vamos a dejarte reír. Digo, hombre, come lasaña, si come mucha lasaña, no debe correr mucho, lo no pasa bueno. Digo, pero hay uno en el Villarreal que se llama Comesaña, que es bastante bueno el fichero. Y por otro lado, pues mi hijo, el grande, que tiene 13 años, estaba viendo el resumen de los partidos de la Champions, concretamente el PSV con el equipo este nuevo, San Giroa, o como se llame. Y nada, me pregunta que ese equipo quién es. Digo, mira, pues no sé, un equipo nuevo que este año está jugando a la Champions. Dice, bueno, la Champions ¿quién la juega? Digo, pues la juegan los mejores equipos de Europa. Dice, bueno, y ese equipo es uno de los mejores de Europa. Y claro, digo, joder, no. La verdad es que no. Entonces, esto me lleva a reflexionar. ¿No creéis que el formato este de la Champions no acaba de encajar con lo que es la competición? Yo creo que está devaluada. O sea, tantos equipos no deberían jugar esa competición, que es la máxima a nivel europeo. Yo opino que, bueno, de no volver a lo que teníamos antes, hace ya años al principio, que solo jugaban los campeones de liga, pero bueno, sí que el primero y el segundo de la Grandes Ligas y luego, pues, de las otras ligas, el campeón.
es lo que yo creo. Y el resto de equipos, pues potenciar la Europa League y la Conference, que yo creo que están devaluadas. No sé cómo lo veis vosotros. Pues el debate, Javi, de si este formato de Champions te gusta o no te gusta. Yo luego daré mi opinión, quiero escuchar primero la tuya. Sí, pero es que concretamente el Unión Sanguilar le pegó un pasito al PSV ayer, ¿no? O Sí, sea, sí. no, si bien iba 1-3, no sé finalmente cómo quedó. Pero bueno, concretamente en este caso le podemos encontrar el simiente de que, bueno, fue pintoresco, ¿no? Al menos el partido. Bueno, es que, a ver, yo creo que hay mucho relleno, la verdad. No digo que no se merezca el Karabakh o el Pafos o el Slavia Praga de estar en la Champions, pero sí que creo que hay equipos de mucho relleno. O sea, yo creo que al final, no sé si va todo a jugar tantos partidos en un calendario ultra saturado, sino a ver partidos de calidad. Yo creo que el Madrid Olympique de Marsella fue competido, el Barça Newcastle es guapo, el Atlético de Madrid Liverpool también lo es. Creo que la gente al final quiere ver esos partidos, ¿no? Entonces, bueno, me tiro un poco más por ahí. No digo que no deban estar ni Pafos ni tal, pero sí que es verdad que en un calendario tan saturado, pues este tipo de encuentros, pues, en fin, son un poco harto curiosos como poco, ¿no? Ya. No sé si responde a su duda o no, pero A mí me parece que, pues deportivamente, si un equipo, por ejemplo, el Unión que comentábamos ahora en San Julius, no sé cómo se llama, pues parece que ha pintado, que ha empezado bien la Champions, se merece deportivamente y ha hecho méritos, que los cuales no conozco, la verdad, no voy a engañar. Pues oye, ¿por qué no? Pero es verdad que haya uno, dos, tres, pues quizás podría ser una medida un poquito más justa que no que haya 10, ¿no? Igual que que de una liga vayan cinco, cinco equipos, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, ¿no? De equipos. 5 de 32. Sí, Sí. yo qué sé. A ver, a mí, si tengo A que ver, expresar mi opinión, a mí me gustaban más los grupos, pero bueno, ya son cosas mías. a mí me gustaba más la Champions antigua de fase de grupo. Sí, a mí también. Me parece más Pero bueno, emocionante. Pero bueno. se han metido aquí al final, han metido 8 por... No, son los mismos, ¿no? 8 por 4, 32. Son los mismos, sí, son el mismo número de clubes. Pero sí es verdad que eso va por ranking y tal, pero también te digo, lo de quitar a la Unión Sanguilar y meter al United de la vida, que es lo que van buscando, tampoco sé yo si es el punto, ¿sabes? No sé No, qué decirte, ¿sabes? Pero bueno, complicado. veo mucho partido de paja. Así que eso sí es verdad. Sí. Quizás ante un Unión Saint-Gilloise con el bueno, pues con el PSV una última jornada, pues podría ser emocionante. Ahora, como queda más diluido ahí en una liga que es más extensa y que ya al final, pues prácticamente está todo decidido, ¿no? Las últimas jornadas creo que ahí es donde pueden perder un poquito más de interés. Y vamos a escuchar el último audio, que es más cortito. Os lo agradecemos que sean más cortitos los audios, ¿vale? Vamos a escucharlo. La jornada perfecta aquí en Ajera. Hoy quiero sacar el tema de cuando éramos más jóvenes e íbamos a ver partidos de fútbol de nuestra ciudad con nuestros amigos, con nuestros padres. En mi caso, recuerdo ser socio del Real Jaén con mi padre en segunda B, incluso en segunda división. Y luego ya cuando fui un poquito más mayor íbamos varios amigos. Y lo recuerdo con cariño. Es una pena por la situación actual del Jaén, que está en segunda ref. Bueno, poquito a poco salimos del pozo. Pero bueno, si queréis contar vuestra historia. Recuerdo que el Real Jaén se jugaba al ascenso con el Atlético Malagueño y al final subió el Atlético Malagueño de primeras y subió él en Real Jaén. No sé contra quién jugó la final, pero sé que contra la Unión Deportiva Torre del Mar jugó los playoffs. O sea, jugó las semifinales. Así que terminó subiendo el equipo de la victoria. Yo tengo muchos recuerdos de eso. Creo que Javi tendrá menos. No sé si allí en el Rincón has visto algún partido o no sé si recuerdas algún partido así tan random, Javi. De fútbol de barro, no. Yo sí que es verdad que sí que. Así que recuerdo de ir con mi padre al fútbol. De los más prontos que tengo son el España-Finlandia. Creo que fue en el año 92 o 94. 92. Yo estuve allí también, sí. 92, 92. ¿no? Sí. Vale. Pues fue España-Finlandia en la Rosaleda. Creo que fuimos un montón, ¿no? La Finlandia de Jari Litmanen, si no recuerdo mal.
Y sí tengo hasta la entrada guardada por ahí, ¿no? Fue como en plan, wow, he visto España, ¿no? Era como una locura, encima aquí en la Rosaleda. Pero nada, yo era un chaval, seguramente di un calor extremo aquel día a mi padre. Ahora que soy hijo, pues, ahora que soy padre, pues lo más o menos lo puedo entender. Y nada, pues eso, es un recuerdo que tengo que me acaba de desbloquear el buen Jera. Pero así, fútbol de barro, sí, a ver, íbamos a ver al Rincón o al Benagalbón de pequeño, pero no tengo ningún recuerdo maravilloso que digamos. Yo tengo muchos, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia tengo muchos. Pues en Málaga 14, Garrucha 0, tengo un ascenso de tercera división a segunda B con el Jerez de los Caballeros, que no sabéis ni qué equipo es, el Christian Lai, el Beasaín en su día, el Terrassa, el Talavera de la Reina, o sea, muchos equipos. Y recuerdo un viaje cuando subió el Málaga a segunda hace ya muchos años. Bueno, pues el Mar Menor, Club Deportivo Mar Menor, Málaga. Vale. Y ganamos allí. Y yo salté al campo del Mar Menor. Y que yo no era un estadio, que yo era, bueno, pues 3 filas de cemento, ¿no? La verdad es que pues, son recuerdos buenos. Y el año pasado estuve en Linares, Málaga. Bueno, el año pasado no, el anterior. Unión Deportiva Linares Málaga, que nos trataron increíble, la verdad. Tuve que beber agua de un váter casi, pero bueno, esos son otros detalles de los que no voy a entrar, pero sí, muchos recuerdos de ese tipo de fútbol, que por desgracia ha sido el que más he vivido. Javi. También la Champions, ¿eh? No vayas de modestito. También hemos estado la Champions, ¿eh? También hemos estado en Milán, he estado en Leeds, he estado en Villarreal en la final del Intertoto. Bueno, al final he estado en muchos campos de fútbol de España, ¿no? Lo cual, pues, siempre es bueno. Pero bueno, sí, pues la gloria y no hay intermedios. Con el Málaga no hay intermedios. No. Nada, Javi, ¿a quién escogemos? Yo voy a escoger a Nájera. Creo que a mí me ha desbloqueado muchos recuerdos. Ah, Nájera ha sido ya, ¿verdad? Entonces vamos a elegir de hecho, nuestro fichitero último, así que vamos a elegir a Alo Macberger. Perfecto, pues cogemos a Alo Macberger. Y simplemente recuerdo que pueden seguir enviando audios, que ya lo escucharemos la semana que viene, no en el podcast intersemanal, sino el de previa al fin de semana, el de previa, por ejemplo, al derbi madrileño. Y sí que es verdad que este año me estoy planteando una cosa, y es que si no se anima la gente, ya sabéis, toda la gente que está en Patreon y tal, que nos apoye eso, que empiecen a repetir. O sea, rollo, si no hay gente nueva, pues que haya repetidores, que haya gente que haga 2 jornadas. Pues mira, no es mala. Puede ser algo. Sí, y premiamos así a los que repitan. Así que sí, a nosotros nos gusta escucharles. Totalmente. Pues nada, chicos, que ha sido un placer. Javi, nos escuchamos también en el próximo podcast. Que vaya todo bien, que tengáis una jornada perfecta y tened cuidadito con el coche. Un abrazo. Chicos, chao.